guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, bendiciones y feliz fin de semana tengan todos ahí en sus hogares. Estamos agradecidos, estamos contentos de que el Señor nos permite cerrar una semana más. Eso es bueno, Dios es bueno en todo tiempo. Le invito a que usted llame a su familia, a las personas que tenga ahí cerca, y prepare su corazón, dispóngase para adorar a Dios con unos cantos que hemos preparado y que esperamos que traigan bendición a sus vidas. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor, ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios, ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Antes de nacer, escogida fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios. Ya no soy esclava del temor, yo soy hija de Dios.
yo soy hija de Dios. Puedes crear un río en el desierto, puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en ese lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré. Lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe, tu poder lo hace realidad, y tu plan es mejor, tu presencia me lleva al dolor. Contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré. Te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está, lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Amén, gloria a Dios. Y después de haber adorado a Dios juntos, prepare también su corazón, disponga su corazón para recibir lo que Dios tiene esta noche para usted. Llame a su familia, porque esta es la parte importante, esta es la parte que hemos esperado toda la semana. Tome la Biblia ahí en su mano y declare que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo, y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en usted también. Hola amigas y amigos,
Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa de producciones Centro Victoria, que como siempre llega a ustedes desde el sur de Costa Rica, San Isidro del General, con la esperanza de que de una u otra manera pues los minutos que compartimos a través de la pantalla sirvan para levantar nuestro nivel de fe, para levantar nuestro optimismo, para llenarnos de confianza de que sea cual sea la circunstancia por la que estemos atravesando, pues el creador del universo tiene el control, sigue sentado en su trono, y aunque a veces la situación se pone un poquito, vamos a ver, turbia, oscura, sin embargo estamos completamente seguros de que aquellos que confiamos en Dios, que creemos en su palabra, tarde o temprano vamos a salir adelante. Él es el que nos saca del lodo cenagoso y afirma nuestros pies sobre la roca, y ese nombre es, dice la Escritura, es como una torre fuerte al cual corre el justo para ser levantado. Así es que en tiempos de confusión, de angustia, de temor, de escasez, como los que estamos viviendo lamentablemente en tantas naciones del planeta, pues los creyentes no es que no padecemos los embates de los problemas y las circunstancias externas, claro que sí. El Señor advirtió claramente de esto. Él dijo: mientras estén en el mundo, pues van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces no es que no tenemos problemas, claro que los tenemos, pero además de los problemas tenemos algo, tenemos esperanza. Tenemos una esperanza firme en que Dios es un Dios de pactos, que es fiel a su palabra, que es fiel a sus promesas, y que va a cumplir a sus hijos y a sus hijas todas las cosas buenas que Él ha hablado sobre ellos. Hoy quisiera invitarlos para que los que tienen su Biblia ahí a mano busquen en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, y leer ahí un par de versículos que nos van a ayudar como para arrancar con la conversación que tenemos esta noche de sábado. Marcos capítulo 9, versículo 33, dice que Jesús llegó con un grupo de sus discípulos a Capernaum. Capernaum era un pueblecito, una aldea de pescadores. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros por el camino? Es interesante. Jesús ha venido en una gira, ha venido como siempre haciendo milagros, ha venido sanando enfermos, enseñando, rodeado de una multitud. Y finalmente, cuando llegamos al capítulo 9, a los versículos 30, 31 y 32, Jesús enfoca su enseñanza en lo que está a punto de acontecerle a él. Empieza a hablar, dice que el Hijo del Hombre, es el versículo 31, va a ser entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos, o sea, los discípulos más cercanos y la gente que le rodeaba en ese momento, dicen, no entendían esta palabra. No, si yo le digo a usted que estoy a punto de ser entregado en manos de criminales y que me van a matar, ¿qué es lo que usted no entiende? O sea, a veces creemos que los discípulos del Señor eran personas con un nivel espiritual extraordinariamente alto, con una comprensión del mensaje del Evangelio, con una revelación extraordinaria, pero en realidad no, eran personas comunes y corrientes que han sido llamados por la gracia de Dios, y que luego, después del día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, pues se cumple la promesa que Jesús les hizo muchas veces, y el Espíritu de Dios les abre el entendimiento para que puedan entender las Escrituras y que para que puedan recordar todas las cosas que Él había dicho y que Él había hecho. Entonces, el contexto anterior es este. Jesús viene como siempre en una gira de enseñanza, de predicación, de ministración, viene rodeado de una multitud que más o menos es cambiante, se integran unos, salen otros, pero hay un núcleo de 12 hombres que Él llamó de manera específica y que le acompañan, y a los que normalmente Él les dedica un poco más de tiempo, más de atención, y les da algunas enseñanzas más profundas y más personales. Lamentablemente estos hombres no entienden lo que Jesús está diciendo, y como no entienden, pues dejan de prestarle atención, y mientras el Señor sigue ocupado con otras cosas y con otras personas y con otros problemas, ellos empiezan a discutir entre ellos, empiezan a debatir.
Probablemente Jesús no capta el contenido de las palabras, no capta exactamente qué es lo que están diciendo o discutiendo, pero sí detecta que el tono de la voz, los gestos, los ademanes, le dan a entender que hay una disputa entre esos hombres tan especiales, esos hombres que se volvieron especiales por el llamado que Él les hizo. Y entonces cuando llegan a Capernaum y entran a su casa, ya están un poquito lejos de la muchedumbre y de las demandas del ministerio, que agota muchísimo estar siempre rodeado de personas, cada una con necesidades, cada una con ideas, con opiniones, y todos requieren atención. El ministerio es algo que realmente exige mucho a los hombres y las mujeres que Dios llama a hacer este trabajo. Algunas veces la gente no comprende esto. Cada persona, pues obviamente cree que su problema es el más urgente, cree que su necesidad es la más grande, cree que su enfermedad es la más grave, y todos quieren ser atendidos lo más pronto posible, pero llegan momentos en que el ministro pues necesita su espacio personal, necesita el tiempo para él o para su familia o para refrescar su relación con Dios, con la palabra, a través de la oración, como sea. Jesús también. Entonces Jesús se encierra aquí en esta casa, en Capernaum, y ahora sí, ya que está lejos de todas estas demandas que le hacían las personas, se dirige a los 12 y les hace una pregunta interesantísima. Les dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, no crean que no me enteré. No piensen que porque estaba poniendo manos por allá, o limpiando un leproso acá, o aconsejando a algunas mujeres u hombres por el otro lugar, no vayan a creer que yo me enteré que ustedes tenían algún disgusto, algún problema, alguna confrontación. Ahora díganme exactamente qué era el tema, cuál era la causa de esa disputa que había entre ustedes, que aparentemente no fueron una o dos palabras, porque dice que venían discutiendo mientras caminaban. Y ellos callaron. La pregunta es bien clara, es bien sencilla, no era nada del otro mundo, no había que estudiar astronomía ni ser un experto en matemática o en física para contestarla. Ustedes venían discutiendo y yo quiero saber de qué discutían. Ninguno de los dos se contesta nada. ¿Por qué no contestan? ¿Por qué se niegan a responderle a su maestro, a su Señor? Bueno, la respuesta es sencilla. Dice Marcos: porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea que aquí nos damos cuenta cuál era la raíz del desacuerdo que había entre estos discípulos. Venían discutiendo a ver cuál de ellos era o iba a ser el reino que estaban esperando que Jesús instaurara. Se imaginaban un reino como el de Herodes o como el de los Césares de Roma, y entonces venían disputando porque cada uno de ellos quería ser el más importante. Probablemente uno quería ser vicepresidente o virrey, o el otro quería ser el segundo al mando, o el otro quería ser el ministro de finanzas, o no sé. Era como un grupo de políticos disputándose los cargos para las próximas elecciones. Y esto ocurrió hace 2000 años. Cuando uno ve lo que pasa hoy en día en nuestros países, se da cuenta que en realidad la tecnología cambia, el entorno cambia, las modas, las costumbres, la estructura social se modifica, pero que el corazón de los seres humanos en realidad como que no evoluciona. Seguimos atados a los mismos codicias, a los mismos deseos, a los mismos vicios y defectos de carácter. Estos 12 hombres, que antes de que Jesús los llamara no eran nada, pues eran unos pescadores ahí anónimos, insignificantes, pero ahora ya tienen sueños de grandeza. Se perdieron la enseñanza de Jesús. Jesús les habló de su muerte, de su resurrección. Eso no les importaba nada, estaban enfocados en otra cosa. Y no, créanme, no es que estoy hablando mal de estos hombres de Dios. Estoy simplemente contando lo que dice la Escritura. Y una de las cosas que me ayudaron a mí a creer que la Biblia era la palabra de Dios, porque durante muchos años pues yo no creía ni que Dios existía, y mucho menos que la Biblia tuviera que ver algo con el Señor, o que fuera una revelación de parte de Dios. No, yo no creía nada de eso. Pero hubo varios argumentos que poco a poco me fueron
llevando a la convicción, hasta que finalmente pues Dios tuvo ya un trato personal conmigo. Pero uno de esos elementos es que la Biblia es un libro interesantísimo porque no trata de esconder los defectos de sus protagonistas. Busque cualquier personaje famoso de la Biblia, cualquier hombre de Dios, cualquier mujer de Dios. Moisés, un tipo extraordinario, pero la Biblia dice que empezó su carrera como un asesino. El apóstol Pablo, un hombre fuera de serie, pero la Biblia dice que empezó su carrera como un asesino. Pedro, un príncipe en la iglesia, un líder entre el grupo apostólico, la Biblia dice que blasfemó y negó a Jesús y lo traicionó. El rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, la Biblia dice que fue un tipo sanguinario también, traicionó a uno de sus amigos, adulteró. ¿Cuál libro conoce usted que hable de sus protagonistas? Y que no solo diga lo bueno, sino que diga las cosas feas, pecaminosas, aún las más terribles que estos hicieron. No trata de esconderlo, no trata de blanquear, no trata de cambiar la historia, no trata de cambiar el pasado. Y eso habla mucho a favor de la integridad de este libro. Pues bien, estos hombres entonces que se acaban de perder, que se desinteresaron de la enseñanza de Jesús acerca de su muerte, acerca de su resurrección al tercer día, se perdieron la enseñanza porque tenían su corazón estaba puesto en otras cosas, tenían otros intereses, que estaban discutiendo, estaban negociando puestos en el reino futuro, en el reino que ellos creen que era inminente, que ya estaba a punto de manifestarse. Cuando nosotros vamos a una iglesia, cualquiera que sea, no sé si usted es católico o evangélico, no sé, pero cuando la gente va a la iglesia, van esperando de verdad una revelación de Dios, van esperando una revelación más profunda de quién es Jesús, del propósito del Señor para sus vidas, o van esperando recibir algo, qué sé yo, dinero, una compañera, un compañero, salud, un milagro. ¿Cómo nos cuesta a veces cuando estamos enfocados en nuestros propios intereses poder abrirnos a lo que Dios verdaderamente quiere decirnos, a lo que el Señor realmente quiere revelarnos y enseñarnos? Probablemente Jesús se sintió un poquito lastimado con la actitud de esos hombres a los que él amaba muchísimo, desde luego, y entonces en el versículo 35 dice que él se sentó y llamó a los 12 para que se dé cuenta que el problema era con este grupo, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso es entonces como una llamada de atención cariñosa. Luego toma a un niño, lo pone en medio de ellos, abraza al niño, y lo que les dice es que el reino que él viene a proponer y que viene a establecer no es un reino como los de Roma, como los de Herodes o como cualquier reino terrenal. Es un reino que no va a estar basado en la búsqueda del poder, de controlar a los demás, de dominarlos, de oprimirlos y explotarlos, sino que es un reino que va a estar basado en el amor y en el servicio a las otras personas. Y esto es completamente revolucionario. Es revolucionario porque de Jesús para atrás habían existido durante siglos, durante milenios, reinos, imperios, pero nunca hubo un reino o un imperio donde al señor, al dueño, al jefe, al emperador, al monarca, se le ocurriera que su vida estaba destinada a servirle a sus súbditos. No, era todo al contrario, era como una especie de pirámide donde arriba en la cima estaba el gobernante, llamárase César, Faraón, como usted quisiera llamarle. Arriba estaba el gobernante y luego cerquita de él, aquí arriba en la pirámide, pues estaban su familia, sus hijos, sus amigos, los ministros, los oficiales, el ejército. Y abajo, en el mero fondo de la pirámide, estaba un pueblo maltratado, explotado, humillado, al que se le enseñaba que su única razón de ser, que el único motivo de su existencia, pues era trabajar y pagar impuestos para sostener el lujo, los palacios, las comidas, las fiestas de los reyes, de los ministros, de los generales. Antes de Jesús no había habido ningún caso. Quizás lo más revolucionario que enseña el Señor es que el reino de Él no debe estar basado en esta codicia, en esta búsqueda desaforada por el poder. Y han pasado desde que el Señor dijo eso 2000 años. Caramba, ¿y cómo cuesta que una enseñanza tan simple, tan sencilla como esa nos llegue a la mente, al corazón? Porque tenemos 2000 años en el hemisferio occidental de decir que somos una cultura cristiana.
Pero ¿qué es lo que reflejamos del cristianismo? O sea, es que, digamos, los países, las monarquías, los imperios que ha habido después de Jesús y que se dicen cristianos, ¿alguno de ellos incorporó este principio? No, la verdad es que no. Era exactamente igual lo mismo después de Jesús que antes de Jesús. Era luchar por el poder, ver a ver quién iba a ser más importante, ponerle una zancadilla al que fuera, matar si había que matar, ir a la guerra si había que ir a la guerra, decretar una guerra civil si era necesario. La cosa era, qué sé yo, hacer fraude en las elecciones si ya se había llegado a este tipo de sistema político, hacer lo que hubiera que hacer para hacerse con el poder. Y una vez que se toma el poder, no soltarlo nunca. Hay en el ser humano como esta codicia, como que pareciera que esta es una de las barreras más fuertes que tiene que vencer un hombre o una mujer cuando se convierte a Cristo. ¿Cómo renunciar a este afán de controlar? ¿Cómo renunciar a este afán de dominar a los demás? Y lo vemos en todas las áreas de la sociedad. Es que cuando uno lee, vamos a ver, usted lee la revista Forbes y le saca la lista de los 500 personas más ricas del mundo y leemos las revistas estas, los informes financieros y nos dicen que fulano tiene una fortuna de 18.000 millones de dólares y que el otro tiene 5.000 y que el otro tiene 14.000 millones y que este es un pobrecito que apenas está empezando a luchar y solo tiene 1.000 millones. Entonces uno se pone a pensar, la gente abre la boca y dice, qué maravilla, pero uno se pone a pensar cuando usted tiene, vamos a ver, digamos que usted tiene 10.000 millones de dólares, yo no tengo idea de cuánto dinero puede hacer eso, y usted tiene 50 años de edad. Supongamos que va a vivir 90 años, ya le quedan 40 todavía, para gastarse, pongamos una cifra cualquiera, 40 años para gastarse 10.000 millones de dólares. Eso le permitiría a usted gastar 250 millones de dólares por año. Ahora no sé que usted con 89 o 90 años en qué se va a gastar 250 millones de dólares. Y no sé, eso es un presupuesto de más de 20 millones de dólares mensuales. Es casi $1 millón diario. ¿Cuál ser humano puede gastar, comerse, o gastar en ropa, o en vehículos, o en casas, o lo que sea, $1 millón al día? Eso es una locura. Sin embargo, esta gente no para. Usted llega a 100 millones, a 500, a 1.000, a 10.000, y todos quieren más y compiten, porque al final lo que cuenta aquí no es el dinero, no es la búsqueda ya de dinero. Cuando uno no tiene plata, cuando no tiene para pagar la renta, cuando no tiene para comprar la comida de la familia, cuando no tiene para comprar un par de zapatos nuevos, pues se busca el dinero. Pero cuando la gente ya tiene todas sus necesidades satisfechas y pueden vivir cómodos y desahogados y siguen haciendo negocios y arruinando a quien puedan y tratando de engañar a la gente y de acumular más y más riqueza, ya no estás buscando dinero, porque no te va a alcanzar la vida para gastarla. Descubriste que el dinero es un arma, es un medio de control, de tener poder sobre la demás gente. Y entonces las personas dicen, uy, pero es que, ¿para qué estas personas codician tanto dinero? No, es que ya no codician dinero, están codiciando el poder que el dinero les da. Lo vemos en la política, es igual, es exactamente igual. Estas personas, casi todos en sus campañas ofrecen, vamos a luchar por los pobres, aquello es como Santa Claus, ¿no? Le ofrecen el oro y el moro a las personas. Una vez que la gente vota, ellos quedan electos, pues la inmensa mayoría se olvidan de todo eso y te empiezan a poner pretextos y justificaciones de por qué ahora no pueden cumplir sus promesas. Es que ya no les interesa, las promesas eran un trampolín, una plataforma para conseguir los votos eran una herramienta para llegar al poder, y el poder es exactamente lo que ellos anhelaban, el poder es lo que codiciaban, el ser llamado el primer ciudadano de la República, el ser el que da las órdenes, eso para estas personas es fantástico. Entonces lo vemos, como digo, entonces no solo en finanzas, lo vemos en la política, lo vemos en los medios de comunicación. Si usted todavía a estas alturas de su vida usted cree que la televisión y que la radio y la prensa escrita le suministran información correcta a usted, pues amigo, está durmiendo del lado equivocado. O sea, la prensa en realidad está en manos de 4 o 5 magnates a nivel mundial, las grandes cadenas de televisión, los grandes diarios y periódicos, las grandes revistas. Las estaciones de radio famosas son controladas por gente
que tiene tantísimo dinero que puede darse el lujo de pagar cientos o miles de millones para adueñarse de los medios de comunicación, y los medios de comunicación lo que hacen es multiplicar el poder que les había dado el dinero. Entonces empiezan a controlar la manera de pensar de la gente, empiezan a moldear la conciencia de las masas y de las multitudes. Y entonces tenemos todas estas masas de hombres y mujeres que de pronto dicen: yo pienso así, yo creo así, yo opino esto. En realidad ni usted piensa así, ni cree así, ni opina así. Así lo formaron sin que usted se diera cuenta, para que opinara, creyera, pensara de cierta manera. Decía un famoso escritor ruso, Fedor Dostoyevsky, que la peor clase de prisión que hay es aquella donde el prisionero no se da cuenta que está preso, que está cautivo. Y entonces todo este tipo de cosas, política, dinero, medios de comunicación, cumplen una función. ¿O usted cree que de verdad alguien va a fundar un periódico o va a gastar cientos de millones de dólares para fundar una cadena de televisión por puro amor a la verdad, por puro amor para mantenerlos informados, si esa persona ni siquiera sabe si usted existe, ni si vive, ni si está muerto? Usted no les importa, a menos que puedan controlar sus opiniones, que puedan controlar sus decisiones. Es esta codicia del poder la que Jesús estaba denunciando en Marcos 9. Y lamentablemente de esto hablamos mucho hoy en día en las iglesias. Y no hablamos mucho, creo, que por una razón bastante sencilla. Y perdóneme si molesto a alguien con esto que voy a decir, pero yo creo que la razón por la que no hablamos de esto mucho en las iglesias es porque ese mismo espíritu ha entrado al pueblo de Dios. O sea, y no nos extrañemos, no nos escandalicemos de momento, porque vemos que donde está ocurriendo aquí en primer lugar, donde sale en evidencia, donde Jesús lo pone en evidencia, es en el grupo de los 12 discípulos originales. Pero en algún momento el Espíritu Santo trató con ellos, y estos hombres cambiaron su manera de pensar, dejaron de creer en un reino donde ellos iban a ser embajadores y príncipes y ministros, y se convirtieron en siervos, en predicadores del Evangelio, en hombres y mujeres que sufrieron persecución, cárceles, azotes, espada, peligro, naufragios. Hombres y mujeres que no buscaron ni la gloria, ni la riqueza, ni las comodidades, que se acostumbraron a que los azotaran, a dormir en cárceles, y que no solo se acostumbraron, consideraban que eso era un privilegio, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. Les dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, es una concesión, es un don, es un privilegio, un regalo de Dios, que podamos sufrir por causa del Señor. Pero yo quiero, no voy a hacer la pregunta, pero les voy a contar que yo me la he hecho muchas veces. ¿Qué pasaría si de pronto ser cristiano, ser ministro, ser pastor de una iglesia o sacerdote u obispo, vamos a ver, no fuera una posición de influencia, sino que más bien a uno lo persiguieran, como está ocurriendo en muchos países, en el África, en países musulmanes, en la China comunista? Si a uno lo persiguieran, lo encarcelaran, ¿cuántas de todas estas personas que están en el ministerio hoy en día quedarían? Porque repito, lastimosamente este espíritu de llenarnos de títulos, de obligar a la gente que nos llame de cierta manera, de que los feligreses o los miembros de la congregación tienen que servirnos a nosotros. Conozco iglesias donde hay personas que tienen que cargarle la Biblia al pastor mientras va hacia el púlpito como si él fuera inválido. Eso es justamente la negación de lo que el Señor quería que viviéramos. O sea, dice él: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces yo siento que deberíamos de volver a lo básico del Evangelio. A veces nos gastamos la cabeza que si el anticristo, que si la tribulación, que si el rapto. Pero hermanos, si no hemos aprobado todavía el primer grado de primaria, todavía estamos haciendo garabatos en el kindergarten, ¿cómo vamos a creer que nos den un doctorado o una licenciatura en la universidad? Probablemente si volvemos a esto que Jesús propone, a esto de hacernos pequeños, de desarrollar este espíritu de servicio,
de no buscar que la gente nos sirva, ni nos honre, ni nos exalte, porque en realidad no lo merecemos, sino más bien pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de servir a la gente que Él ha puesto a nuestro cuidado, de no aprovecharnos nunca de las personas, sino más bien servirles con toda la mucha o poca capacidad que Dios nos haya dado, ponerlo a disposición del Rey, del reino y de nuestros hermanos en la fe. Yo creo que empezaríamos a tener mejores resultados, no solo en cuanto a cantidad, sino cualitativamente. Mejores resultados en cuanto a la calidad, calidad en el ministerio, calidad en la congregación. Obviamente, esta enfermedad, porque alguien dijo una vez, definió esta codicia, esta hambre de poder como una enfermedad, y creo que atinadamente, no que sea una enfermedad, pero sí puede ser una enfermedad, vamos a ver, una especie de trastorno psicológico, emocional. Lo curioso es que lo padecemos la mayoría de personas y tenemos que estar constantemente vigilándonos a nosotros mismos para no caer en este error. Pero alguien dijo que esto era una enfermedad, y no solo que era una enfermedad, dijo que esta es la enfermedad que ha matado más gente en la historia de la humanidad. Y es que cuando uno se pone a ver en realidad guerras, explotación, esclavitud, revoluciones, hambre, miseria, cuánto sufrimiento, cuántas lágrimas, cuánta sangre ha corrido, porque un hombre, no importa si se llama Adolfo Hitler, no importa si se llama Stalin, no importa si se llama Napoleón Bonaparte, Gengis Khan o Julio César o quien quiera que sea, toda esa gente que llamamos los grandes hombres de la historia, la mayoría entraron a ser grandes porque hicieron grandes guerras, grandes matanzas, grandes injusticias. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían hambre de poder, hambre de ser exaltados, hambre de ser el primero, hambre de que los demás los honraran, les sirvieran. Y lo que Jesús estaba tratando de corregir aquí desde el principio, en el núcleo inicial de los creyentes, era esa actitud. Estaba diciéndoles, entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes, el que quiera ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Ahora, este principio es un principio eterno, es un principio espiritual. Y uno lo ve de esta forma. En realidad la gente, los predicadores, el sacerdote normalmente hablan de que el asunto, el problema del pecado en la humanidad empezó en el huerto del Edén. Vamos a ver, eso es un error, es un error. Los problemas no empezaron en el huerto del Edén, los problemas empezaron en los lugares celestiales. Antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que existiera el planeta Tierra probablemente, ya en el cielo había habido una rebelión. La Biblia no habla mucho de eso, pero sí hay varios pasajes, qué sé yo, Isaías 14, Ezequiel 28, por ahí, Apocalipsis también menciona algo, que pueden darnos una idea de qué fue lo que ocurrió. Aparentemente un ser espiritual, sabio, hermoso, poderoso, extraordinariamente sabio, extraordinariamente poderoso, extraordinariamente hermoso, quiso ser igual a Dios, quiso poner su trono a la misma altura que el trono de Dios. Se cansó de ser una criatura y quiso levantar su silla y ponerla al mismo nivel que el trono del Creador. Eso es codiciar el poder, codiciar un lugar que no le pertenecía. Y ese fue el primer pecado. En realidad no ocurrió en el Edén, no tiene que ver con una fruta o con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva desobedecen bajo la influencia ya de este ser que ya había sido arrojado de los lugares celestiales. Y les transmite a ellos precisamente este afán, esta codicia por el poder, por el control, por juzgar a los demás. Y de ahí en adelante pues lo venimos arrastrando todos. Note qué interesante. Cuando uno lee la Biblia, quizá con un poquito de calma, de detenimiento, lo que entiende más o menos es que este ser que era casi igual a Dios y que pretendió igualarse, fue arrojado del tercer cielo.
y luego fue arrojado a la tierra y todavía está operando en este planeta hasta que Jesús regrese con poder y gloria y lo ate y finalmente lo arroje al lago que arde con fuego y azufre. La historia de Satanás es una historia de descensos, de caídas. Él codició el poder, codició una autoridad que no le pertenecía y por eso ha venido bajando desde estar casi a la altura del trono de Dios, ha venido bajando a los lugares celestiales, a la tierra, hasta que va a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Por otro lado, ¿qué cuadro nos presenta Filipenses con respecto al Señor Jesús? Dice que Jesús, siendo igual a Dios, no casi igual, sino igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. O sea, él que sí era igual a Dios, no se aferró a su posición, vino a este planeta como hombre, se encarnó en el vientre de la Virgen María, y no como cualquier hombre, porque pudo haber nacido, qué sé yo, en el palacio del César. No como cualquier hombre, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte, no cualquier muerte, muerte de cruz. Y de la cruz pasó al sepulcro, y del sepulcro su alma fue al Hades. O sea, vino desde lo más alto para llegar a lo más bajo. Y como él estuvo dispuesto a humillarse hasta lo más bajo, el Padre le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Estas son dos historias. Uno que quiso levantarse hasta lo más alto y terminó en lo más bajo. Jesús, que estuvo dispuesto a humillarse hasta lo más bajo y terminó en lo más alto, con un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí es donde se cumple lo que él dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Él estuvo dispuesto a ser el servidor de todos, el salvador de todos, el maestro de todos. Y por eso, porque estuvo dispuesto a ese nivel de humildad y de servicio, el Padre lo levantó al lugar más alto del universo. Y en la medida en que nosotros poco a poco vayamos aprendiendo de él y pidiéndole que nos ayude, y que entendamos que el propósito de nuestra vida no es controlar a nadie, ni dominar a nadie, ni competir contra nadie, sino que nuestro propósito es servir a la gente que Dios trae alrededor de nuestra vida, y lo hagamos con gozo, con excelencia, con integridad, pues en esa medida Dios nos va a bendecir y nos va a poner en lugares de más influencia también, donde podamos ser más bendecidos y bendecir a más personas. Estamos invitándolo cordialmente para que nos acompañe mañana domingo, si Dios así lo permite, que podamos reunirnos, empezar la semana juntos, como siempre recordándole que si no se ha suscrito todavía al canal de Producciones Centro Victoria, hágalo. Con eso nos respalda, nos ayuda, nos bendice. Solamente saber que usted está ahí y que nos está siguiendo, pues eso nos da más fuerza cada día para seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo. Que tengan una feliz noche. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana. Centro